Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy se nos acaba esta segunda edición del Festival Internacional de Poesía en Línea Algarabía que realizamos desde el colectivo Jarana, ¿vale? Como siempre, lo voy a decir al principio para que me quede tranquilo y luego no se me olvide, no se me vaya la olla. Agradezco enormemente el trabajo descomunal de Gema Córdoba sobre la que descansa la organización, la logística, la realización, la producción y yo qué sé qué más de este festival que con tanta ilusión pues ella desarrolla con la ayuda de los que bueno, vamos participando desde anteayer en esta iniciativa que a mí me parece un auténtico milagro. Y lo digo tal y como lo siento, porque resulta milagroso que haya tantas y tantas y tantas y tantas personas, que sois vosotros y vosotras, participando de una o de otra forma en esta iniciativa, en esta programación, cuando siguen siendo malos tiempos para la lírica. Muy malos, como siempre. Em, Hoy en este tercer y último balcón nos volvemos a asomar de nuevo a la generación del 50, tal y como lo hicimos ayer con uno de los grandes, no, perdón, que es Jaime Gil de Viedma, un elegante ácrata de esa generación del 50. Hace apenas 10 días fallecía Caballero Bonal, el poeta gaditano, también integrante de esa generación, y hace unas horas ha muerto Paco Brines, el poeta valenciano que el año pasado recibió, no, a ver cómo lo explico, que hace unos días recibía de manos de sus muy majestades los reyes magos de España, Felipe V. Palito y Leticia, el premio Cervantes 2020, que no pudo recoger el año pasado por distintas circunstancias, ¿no? Por el hecho de que la pandemia tampoco ayudó y fundamentalmente porque él, Francisco Brines, Paco Brines, estaba pues mal de salud. Si queréis leer a Paco Brines, que debéis hacerlo, os voy a recomendar Ensayo de una despedida, es una antología de su poesía completa escrita entre 1960 y 1997, editada por Tusquets, y es este volumen que yo tengo entre mis manos como un objeto preciado de cariño y de verdadero amor. Es como si este libro fuera esa flor roja que florece cada día en la ventana. Bueno, pues es un libro absolutamente vivo y recomendable. Sin embargo, yo hoy había previsto, y voy a cumplir, hablar de Ángel González, otro de los enormes poetas de esa generación del 50. Pero está claro que no puedo sustraerme. Hombre, tampoco voy a exagerar, porque yo personalmente no conocía a Paco Brines hasta el punto de poder hablar del dolor, que sí existe, por su pérdida. Pero sobre todo, ese es un dolor que van a sentir y que sienten aquellas personas que tuvieron la suerte de verle, de abrazarle, de escucharle, de estar junto a él y por lo tanto de sentirle incluso ahora que ya no está con nosotros. Así que mi condolencia para aquellas personas, si alguno de vosotros o de vosotras lo sois, que conocieron a Paco Brines, y el reconocimiento, cuando menos el reconocimiento para uno de los grandes poetas de esa generación del 50, de aquellos que nacieron en la década de los 20, sufrieron de niños la guerra civil, de adolescentes el hambre y la posguerra, de inicialmente adultos ese secuestro de la libertad y de la democracia y luego el dolor de una transición que no fue tal. Pero
Lo que os quiero decir es que vamos a hablar de Ángel González, pero primero una breve reflexión sobre Francisco Paco Brines, ¿no? Que ha muerto hoy, eso dicen. Pero un poeta de esa trascendencia no muere nunca. Forma parte de lo que se dio en llamar la antología de la nueva poesía española en la década de los 70. En esa generación de los 50 aparece como una de las voces, sí, más originales o personales de esa lírica, ¿no? De esa poesía. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de lírica parece que estamos hablando, yo qué sé, del batir de las alas de los ángeles. Y no, estamos hablando de la raíz, del dolor, del temblor, de lo que duele, de lo que tiembla, de lo que importa, del sentimiento y de la sensibilidad. Eso también es la poesía. Es un poeta intimista de esa generación, como digo, de la posguerra. Estoy hablando de Paco Brines, junto a Barral, a Caballero Bonal, a Gil de Viedma, a nuestro invitado de hoy en nuestro balcón, que es Ángel González, también a José Agustín Goytisolo, Félix Grande. Cómo me gusta Félix Grande, de verdad. José Ángel Valente. Pero a diferencia de todos estos que he nombrado, es curioso cómo Paco Brines nunca cultivó lo que se ha dado en llamar poesía social. Yo soy enemigo de ponerle adjetivos a la poesía, ¿no? Poesía social, poesía intimista, poesía combativa, poesía romántica, poesía, punto. Incluso no cabe valoración alguna. No hay buena o mala poesía. O hay poesía o no hay poesía. O existe o no existe. O la hay o no la hay. Sin adjetivos. Paco Brines fue académico de la que limpia, fija y da esplendor de la Real Academia Española de la Lengua. ¿Se puede valorar a un poeta por los premios que tuvo? Que obtuvo, o que retuvo, o que contuvo. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero hay que referenciarlos, ¿no? Premio Nacional de las Letras Españolas en el 99, Reina Sofía de Poesía Iberoamericana el año siguiente, en el 2010, o el Miguel de Cervantes, ¿no? El año pasado, el premio que recogió hace unos días de manos de Felipe V. Palito y de Leticia. Antes de hablar de Ángel González, quiero leer a Paco Brines, ¿vale? Poeta que hoy se ha ido, pero que no nos ha dejado. Si ahora pudiera ver las desnudas montañas de oliva, la exangüe luz cayendo entre sus piedras, a sus pies los naranjos sombríos, el aire azul, en torno de la casa y al frente el mar, muy pálido. Estar mi cuerpo allí, sabiéndome aún vivo y por ello feliz o esperanza de serlo. Escribo en esta tarde con la luz de Madrid que cae en las terrazas. La tarde en que imagino que estoy allí en la piedad de Elca. O escribo para siempre desde la noche inmensa e impura en que no me sé vivo. Y desde ahí, tan árido. Porque mi mano en el espectro del papel enciende vagamente palabras espectrales. Dar testimonio inútil de que estuve en la vida afortunada y tuve la experiencia de la felicidad. Solo porque mis ojos las tardes sucesivas se acogieron como en las ramas paran los sucesivos pájaros. Puedo, desde este hueco seco, hacer mover el aire en una tarde incierta, ni siquiera extinguida, pues que fue imaginada y así resume todas las tardes de mi vida. ¿Y a mí? ¿Quién podría salvarme? Tus ojos, que ahora crean mi tarde inexistente. Lector, esfuérzate y enciéndela. Hasta donde un olor de rosas te llega del camino. Si existo, es porque existes. Tú repites mi vida,
y no la reconozco. ¿Veis? Otro clarísimo ejemplo de algo que nunca me canso de contaros. La poesía, da igual que esté escrita hace 2000 años o ayer, se escribe desde el presente. Y lo hace para cada uno de nosotros, no para la totalidad, la globalidad, o como se dice ahora de forma muy pedante, el conjunto. Está escrita hoy, hoy no, ahora, en este momento, desde el presente y exclusivamente para ti. Este es un poema que escribió Paco Brines y que hoy, al leerlo, hoy que se ha ido, tiene toda la magnitud que ni siquiera su propio autor pudo anticipar, ¿no? Qué grande, qué grande. Bueno, que la tierra te sea leve, Paco. Ángel González, integrante también como Brines de la generación del 50, nace, sabéis que me gusta hablar de la persona, del contexto y luego de la obra, ¿no? Él es asturiano, siempre hablo en tiempo presente de los poetas, porque nunca se van, sobre todo los grandes. Nace en Oviedo un 6 de septiembre, 5 días antes de que lo hiciera yo, pero mucho antes, el año de 1925. La infancia de este hombre, de este gran poeta, se ve marcada por la muerte de su padre, al que apenas conoció, porque cuando muere el padre, Ángel González tiene 18 meses de edad. O sea, mes y medio, año y medio, nada. Claro, a los 11 años, la Guerra Civil Española. Perdón, la incivil Guerra Civil Española. Su hermano, Manolo, muere en la guerra, él está en el bando republicano, y muere enseguida, en los primeros escarceos de esa guerra, en 1936. Otro hermano suyo, Pedro, se exilia porque es republicano, y a su hermana, que es maestra, Maruja, no le dejan ejercer su oficio porque es republicana. Los otros son aquellos que hoy en día dicen que están en el bando correcto. ¿Sabéis quiénes son, no? Esos que dicen, a mí cuando me llaman fascista sé que estoy en el bando correcto. Anda cojones. Manda cojones. El fascismo se le combate primero nombrándole, diciéndole a la cara que es fascismo y no otra cosa. Porque ni se le puede blanquear, ni se le puede azular, ni se le puede verdear. Ya me estoy yendo por los cerros de Úbeda. En 1943, Ángel González enferma y no se coge un catarro. Pilla la tuberculosis. Intenta recuperarse en un lugar sano de Buenos Aires, Páramo del Sil, donde tiene tiempo, donde el tiempo seguro que discurrió más lentamente y pudo escapar del maleficio de la prisa, que decía María Elena Walsh. Allí se encuentra con la lectura de la poesía y con una tímida afición a escribir poesía. En el 46, ya recuperado de la tuberculosis, pero nunca del todo, porque siempre arrastró una ligera o no tan ligera insuficiencia respiratoria, que es la que le va a costar la muerte al cabo de unos años. Estudia Derecho, qué manía con estudiar Derecho, en la Universidad de Oviedo, y también Magisterio. En el 50 se va a Madrid para ingresar en la Escuela Oficial de Periodismo. En el 55 deja Madrid y abraza Barcelona. Trabaja como corrector de estilo de unas cuantas editoriales. Barcelona es entonces el lugar de referencia de grandes editoriales dedicadas a la literatura. Allí establa no, porque no se estabuló nunca, entabla amistad con varios de los que fueron integrantes de esa generación del 50 a la que él pertenece. Qué grupo, ¿eh? Carlos Barral, Jaime Gil de Viedma, José Agustín Goytisolo,
el 56 publica su primer libro de poemas, Áspero Mundo, donde queda evidente que es un hijo de la guerra o de la posguerra. Le dan un accésit del premio Adonais. Se va a Madrid otra vez. Trabaja en la administración pública, es funcionario y conoce allí a un grupo de escritores, también de su generación, Juan García Hortelano, o de generación, o gente un poquito mayor, ¿no? Qué gusto conocer a Gabriel Celaya, a Caballero Bonal, recientemente fallecido, y unos cuantos más. En el 59 participa en los actos del 20º aniversario de la muerte de Antonio Machado y se va junto a Gil de Viedma y otros más, Goytisolo, etcétera, Barral, a Collioure, a Francia, a la tumba de Antonio Machado. Ese es un hecho trascendente para constituir esa generación del 50. Pero pasa el tiempo y en el 70 lo invitan a dar una serie de conferencias en la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, en USA, en Estados Unidos. Se queda 6 meses dando conferencias e impartiendo clases en la universidad, hasta el punto de que se queda allí, se queda en Estados Unidos, fija su residencia y en el 73 ya ha dado clases en la Universidad no solo de Nuevo México, sino en la de Utah, en Maryland, en Texas, como profesor invitado. Regresa en el 74 a Nuevo México, en Albuquerque, que me tropiezo, como ya profesor fijo de literatura española contemporánea. En 1993 se jubila de ese oficio, pero antes, claro, ha aprovechado el tiempo para viajar en el 79 a Cuba. Le invitan a ser parte del jurado del Premio Casa de las Américas de Poesía. Y ese mismo año, en el 79, conoce a Susana Rivera, con la que se casa, se lo pensó, la conoce en el 79 y se casa en el 93. Una vez que se ha jubilado, ese mismo año, el mismo año que se jubila, se casa, que es una manera, bueno, depende de cómo lo conozcamos o comprendamos, de volver a nacer o de volver a morir. Y perdón por la broma. Se queda en Estados Unidos hasta el año 2006. Él mismo se da cuenta de que entonces sus visitas a España, a esta España, cada vez son más frecuentes. Claro, cuando termina la dictadura del sapo iscariote y ladrón, Francisco Franco, le llegan los premios. En 1985 le dan el Príncipe de Asturias. En el 96 es elegido académico de esa que limpia, fija y da esplendor, en el sillón P mayúscula, sustituyendo, por cierto, a alguien muy ligado a mi tierra, a Navarra, aunque era guipuzcoano, era muy navarro también, Julio Caro Baroja. El primer libro de Ángel González aparece en el 56 y enseguida se le coloca la etiqueta o la descripción del poeta de los sentimientos, muy bien puesta esa descripción. La poesía española, en ese final de la década de los 50, ejerce mayoritariamente una función de resistencia contra el status quo, el estado de las cosas. Poco después, esa misma poesía, la de Ángel González, se vuelve mucho más intimista, más contemplativa, y eso es lo que sucede hasta el final, ¿no?, de su actividad como poeta, como escritor. Nuestro invitado de hoy en este balcón mantiene una tensión complicada a veces de entender entre la resistencia y la existencia, entre lo social y lo poético, sin renunciar a la poesía cuando es resistencia, sin renunciar a la resistencia cuando sobre todo es un gran poeta. Entre la luz y la conciencia, entre el latido y el corazón, entre el enfado y la vehemencia, siempre es él, desde ese yo poético que no le da jamás la espalda al mundo ni a la actualidad. Fijaros qué maravilla de poema, ¿no? Si yo fuese Dios y tuviese el secreto, haría un ser exacto a ti. Lo probaría a la manera de los panaderos cuando prueban el pan
es decir, con la boca. Y si ese sabor fuese igual al tuyo, o sea, tu mismo olor, y tu manera de sonreír y de guardar silencio y de estrechar mi mano estrictamente, y de besarnos, sin hacernos daño. De esto sí estoy seguro, pongo tanta atención cuando te beso. Entonces, si yo fuese Dios, podría repetirte y repetirte, siempre la misma y siempre diferente, sin cansarme jamás del juego idéntico, sin desdeñar tampoco la que fuiste, por la que ibas a ser dentro de nada. Ya no sé si me explico, pero quiero aclarar que si yo fuese Dios, haría lo posible por ser Ángel González, para quererte tal como te quiero, para guardar con calma a que te crees tú misma cada día, a que sorprendas todas las mañanas la luz recién nacida con tu propia luz y corras la cortina impalpable que separa el sueño de la vida, resucitándome con tu palabra, Lázaro alegre, yo, mojado todavía de sombras y pereza, sorprendido y absorto en la contemplación de todo aquello que en unión de mí mismo recuperas y salvas, mueves, dejas abandonado cuando luego callas. Escucho tu silencio, oigo constelaciones, existes, creo en ti, eres, me basta. Así es la obra de Ángel González, una mezcla de intimismo y poesía social con un particular y característico toque irónico. Trata asuntos cotidianos con un lenguaje coloquial, como Gil de Viedma, sí, y urbano, igual. Sin caer en el populismo ni en el localismo, es universal. El paso del tiempo y la temática amorosa y cívica son las verdaderas obsesiones que se repiten a lo largo y ancho de todos sus poemas, de toda su producción lírica, tamizada por ese regusto melancólico, pero alegre y optimista. Es muy original. Este poema se titula Introducción a las fábulas para animales. Ya tengo aquí años. Le gusta este también, la poesía. Durante muchos siglos la costumbre fue esta: aleccionar al hombre con historias a cargo de animales de voz docta, de solemne ademán o astutas tretas, tercos en la maldad y en la codicia, o necios, como el ser al que glosaban. La humanidad les debe parte de su virtud y su sapiencia. A asnos y leones, ratas, cuervos, zorros, osos, cigarras y otros bichos que sirvieron de ejemplo y moraleja, de estímulo también y de escarmiento en las ajenas testas animales. Al imaginativo y sutil griego, Esopo, al severo romano, al refinado europeo, al hombre occidental, sin ir más lejos. Hoy quiero, y perdonad la petulancia, compensar tantos bienes recibidos del gremio irracional, describiendo algún hecho sintomático, algún matiz de conducta humana que acaso pueda ser educativo para las aves y para los peces, para los celentéreos y mamíferos, dirigido lo mismo a las amebas más simples, como a cualquier especie vertebrada. Ya nuestra sociedad está madura. Ya el hombre deja atrás la adolescencia y en su vejez occidental bien puede servir de ejemplo al perro para que el perro sea más perro y el zorro más traidor y el león más feroz y sanguinario y el asno, como dicen que es el asno, y el buey más inhíbido y menos toro. A toda bestia que pretenda perfeccionarse como tal, ya sea con fines belicistas o pacíficos, con miras financieras o teológicas o por el amor al arte simplemente, no cesaré de darle este consejo: que observe al Homo sapiens y que aprenda. Ángel González canta también al dolor, a la desesperanza, y se deja invadir, casi ahogar, por el color gris de la frustración o la tristeza irremediable del fracaso de los sueños. Pierden la esperanza. Se les hace muy larga la posguerra. Es también el poeta del desengaño. Porvenir se titula. Te llaman por venir porque no vienes nunca. Te llaman por venir y esperan que tú llegues como un animal manso
a comer en su mano. Pero tú permaneces más allá de las horas, agazapado y no se sabe dónde, mañana. Y mañana será otro día tranquilo, un día como hoy, jueves o martes, cualquier cosa, y no eso que esperamos aún todavía y siempre. Esperaron tanto, ¿verdad?, que terminaron desengañados. Claro, para no desesperar, ¿qué hace un poeta del desengaño? ¿Eh? Venga, que sí. ¿Qué es lo que hace? Amar. Que es como agarrarse a una tabla en el mar sabiendo que no va a aguantar tu peso. Pero te agarras al amor. Para el poeta, para Ángel, la mujer amada lo es todo. Y es lo único que le llena el corazón en todos los aspectos. Al poeta le gusta todo de su amada, incluso su nombre. Para él siente que el amor entre ellos crece cada día más y en lo más profundo de su ser siente que es un amor eterno, algo que los va a unir para siempre. Imaginaros cuando el amor crece cada día más, pesa más y estás agarrado a esa tabla que no aguanta tu peso. El tema del amor eterno, y que lo sigue siendo, es la esencia misma de la poesía. Es algo que se espera en todo poeta, es algo que acostumbra todo poeta y del que nace todo poeta. Aunque sea para mal. No idealicemos tampoco el amor, que necesario es. Y duele también. En este caso, en el de Ángel González y el de muchos otros, vamos a ver cómo el poeta habla de su amada de una manera maravillosa, como si no. Para él ella lo es todo, ya lo hemos dicho, desde el punto de vista físico y también emocional. No solo es una relación física, que también, sino que es una compañía en el viaje, es la persona con la que se puede compartir, apreciar, multiplicar la belleza de aquello que nos rodea, la persona con la que vamos a crecer emocionalmente. Vamos con un poema de esas características, ¿no? En este poema destaca sobre todo la importancia que Ángel González le da al hecho de que la relación sea un intercambio mutuo de sentimientos, el dar y el recibir. El recibir sin esperar, el dar sin esperar nada a cambio y el recibir sin pensar que tenemos que dar nada, ¿no? Es el poeta quien se dirige a su amor y notamos que sin embargo hay una correspondencia que es mutua, porque si no, no existe. Es como la canción, ¿no? El amor está en el aire. En muy poquitos versos Ángel González es capaz de condensar lo que siente y lo hace de forma tan sencilla, tan directa, que nos va a enganchar, es decir, nos vamos a identificar en ese texto. Y lo sentimos como algo propio, ¿no? El sentimiento y el texto. Casi parece que estamos delante de la persona que tú y yo amamos, que podemos verla y ser conscientes del por qué. Que generalmente no nos lo solemos preguntar, ¿por qué estamos enamorados? Bueno, pues en este poema, que es muy breve, repito, todo eso sucede, ¿no? Se titula Mientras tú existas. Mientras tú existas, mientras mi mirada te busque más allá de las colinas, mientras nada me llene el corazón si no es tu imagen, y haya una remota posibilidad de que estés viva en algún sitio, iluminada por una luz cualquiera, mientras yo presienta que eres y te llamas así, con ese nombre tuyo, tan pequeño, seguiré como ahora, amada mía, transido de distancia, bajo ese amor que crece y no se muere, bajo ese amor que sigue y nunca acaba. Mientras tú existas, es precioso. Ángel González colaboró también con músicos. Yo creo que no es muy conocida la colaboración con Pedro Guerra,
en un disco editado en el 2003, La palabra en el aire. Sabina, de lo mejor que ha hecho Sabina, le rinde tributo en la canción Menos dos alas. Y ya le quedaba a Ángel González poco de vida, ¿no? Recordáis que había enfermado en su infancia de tuberculosis y que arrastró por ello una insuficiencia respiratoria que es la que le mata. El 12 de enero de 2008, a los 82 años de edad, pero a Ángel González le había dado tiempo a despedirse. ¿Cómo se despide Ángel González? Pues con un poema. Voz que soledad sonando. Fijaros ya el título. ¿Ves? No, mira, esto no lo había contado. Voz que soledad sonando. Son 8 versos. En el título aparecen 8 versos. Prácticamente todos los versos son octosílabos. Es la métrica que se suele utilizar o se solía utilizar, bueno, y ahora también, porque por ejemplo en el romancero gitano Lorca echa mano de los octosílabos, que es la métrica del verso que tradicionalmente desde la Edad Media se utiliza en los romances, ¿no? Pensad en los romances amorosos, en los romances de ciegos, son romances, sí, líricos, pero que cuentan una historia, que desarrollan una narrativa, ¿no? Podríamos pensar que en ese tiempo del último tercio o cuarto del siglo XX, cuando las vanguardias parece que son la obligación de cualquier creador para intentar aparentar que lo que se hace es absolutamente nuevo y moderno, Ángel González recurre a un verso clásico, ¿no? A un verso de 8 sílabas y es un romance, con el que parece que se despide, ¿no? Voz que soledad sonando. Voz que soledad sonando por todo el ámbito a sola de tan triste, de tan sola, todo lo que va tocando. Así es mi voz cuando digo, de tan solo, de tan triste, mi lamento que persiste bajo el cielo y sobre el trigo. ¿Qué es eso que va sonando? Solo, soledad, sonando. Qué sencillez, ¿no? Cómo este hombre tiene la habilidad de la sencillez, algo que solo le es desvelado a aquellos que comprenden desde lo más sencillo a lo más complicado. Es una poesía la de Ángel González que está llena de contrastes, que discurre por lo tanto entre lo efímero y lo eterno. Hemos leído algún poema tan sencillo que parece que se lo lleva el viento, ¿no? Sin embargo, no. Es el propio viento. Qué difícil es encontrar esa cualidad, ¿no? Entre lo efímero y lo eterno, confundiendo lo uno con lo otro y a veces engañándonos. Son una serie de características que encontramos en la poesía de Ángel González que nos lleva a quienes le leemos a divagar, a soñar, a imaginar y a que todo eso suceda en un escenario que es el de siempre, el del amor y el de la vida. ¿Quién fue Ángel González? Pues un personaje sencillo. Sí, fue maestro nacional, licenciado en Derecho, periodista, enseñó literatura española en varias universidades de Estados Unidos, fue académico de la lengua española, tiene el premio Antonio Machado, el premio Príncipe de Asturias, el Reina Sofía, el Cervantes. No, el Cervantes no lo tiene. Tiene el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada. El Cervantes el que lo tuvo fue Paco Brines. Y es uno de los grandes poetas que no hicieron ruido. Yo creo que ninguno de nosotros tiene el recuerdo de su rostro, ¿verdad? De su imagen. Colaboró con Sabina, colaboró con Pedro Guerra.
No escribió mucho, pero escribió muy bien. Y, y a mí me da pena que en esta generación del 50 no reparemos más que a golpe de pala y cementerio, ¿no? Que ha muerto Caballero Bonal, que se ha muerto Paco Brines, que lo ha hecho hoy. Y nada, es una necrológica, es una elegía, es un panegírico que leeremos mañana en las páginas de cultura de los grandes diarios, y ya está. Y ya está, qué poca memoria tiene la poesía, ¿verdad? Y sin embargo es el género literario más antiguo que existe, anterior incluso a los poetas, cuando los versos pertenecían exclusivamente a quien los declamaba, a quien los retenía y a quien los escuchaba. Pues eso es lo que yo, para terminar, quiero que hagamos muy a menudo. Leer, hacerlo en voz alta, retener algún verso, escucharlo, que nos escuchen y acordarnos pues tanto de Paco Brines como de Ángel González, que ha sido el invitado a este balcón poético, con el que por mi parte despido ya mi colaboración con esta segunda edición del Festival Internacional de Poesía en Línea Algarabía, pero no abandonéis, iba a decir, esta sintonía. Esto de la radio es que no te lo sacas de encima nunca, ¿no? No abandonéis el grupo, porque esto no ha hecho más que empezar, y para que termine aún nos queda algo importante, que es llegar al final. Buen viaje. Si hace falta, corred, que llegaréis antes. Y si hay que llegar antes es para estar. Pero no olvidéis que en cualquier aventura, y la poesía es una aventura, lo más importante no es llegar, sino salir. Nunca es tarde para hacerlo. Muchas gracias. Un abrazo, adiós. Hasta dentro de poco. Adiós, adiós.